Bienvenidos al programa Como en el Aula, emitido para todos los alumnos de cuarto año de la primaria de la escuela pública y privada, de la cual nos van a poder ver y acompañarse con el libro que hemos entregado con el programa Un Libro, Una Llave, el cual fue repartido a todos los chicos del distrito de Merlo, de las escuelas estatales, desde primero a sexto año, los 2 ciclos, en los cuales van a tener muchas actividades para trabajar con sus docentes. De esta manera, este programa lo que quiere acercar es una ayuda para seguir acompañándonos con los manuales que tenemos acá presente, y tenemos que dar las gracias a la Secretaría de Cultura, que es la que nos presta las instalaciones tan hermosas que tenemos para emitir este programa, y a la Subsecretaría de Educación, de la cual sale esta idea para llevar adelante a todos ustedes. Vamos a empezar este programa hablando de ciencias sociales. Vamos a seguir con los temas que veníamos viendo en programas anteriores, así que vamos a darle un fuerte aplauso a Mauro Figueredo, que nos va a estar hablando sobre la materia. Mauro, bienvenido. Adelante, ¿todo bien? Muy bien. Bueno, Mauro, ¿qué tenés para explicarnos hoy? Bueno, como dijiste vos, como mencionaste, yo voy a hablar un poco de las ciencias sociales, ¿sí? Vamos a hablar un poco de orientación, mapas y planos, que es muy importante para saber dónde nos encontramos, dónde nos ubicamos y a dónde queremos llegar. Así que es de gran importancia. Claro, es para guiarnos. Para guiarnos, tranquilamente. Totalmente. Así que bueno, como te comentaba, ¿sí? ¿Qué necesitamos saber cuando queremos llegar a un lugar? Bueno, necesitamos algunas características. Necesitamos una dirección. La dirección, ¿cómo va a estar compuesta? Bueno, va a estar compuesta por una calle, ¿sí? La calle que puede ser que tenga un nombre o que tenga un número. Por lo menos en el partido de Merlo sabemos que las calles van a tener un nombre. En otras localidades van a tener números, se van a registrar por números. Además vamos a necesitar una numeración y vamos a necesitar saber las entrecalles. Todas esas características que te nombré recién las vamos a necesitar cuando vamos a llegar a un lugar. Perfecto. Muy bien. Hay que tener en cuenta algunas cosas más. Para encontrar una dirección, también hay que tener en cuenta que los números de las calles van a ir cambiando. A medida que van aumentando las cuadras, van a ascender o van a descender su numeración. Otra cosa muy importante también va a ser que, depende de qué vereda estemos viendo, la numeración va a ser par o impar. Así que es un poco complicado, ¿no? Parece un poco complicado, pero lo tenemos que saber a la hora de buscar una dirección para poder llegar a un lugar específico. O sea, que es un tema que hay que poner mucha atención. Hay que poner mucha atención. Porque ya tenemos calles, números, y dependiendo de la mano que esté, impar o par. Así es, muy bien. Así que hay que tenerlo muy en claro. Una ayudita para poder llegar a un lugar van a ser los carteles. Todos sabemos que mediante un cartel vamos a saber dónde nos encontramos. También hay que tener en cuenta algunas construcciones para guiarnos. Pueden ser escuelas, pueden ser estaciones del ferrocarril o algunos elementos físicos. Cuando hablo de elementos físicos me dirás, ¿qué son los elementos físicos? Claro. Bueno, algo que vamos a ver todo el tiempo en nuestras ciudades o en nuestros barrios, que van a ser, pueden ser lagunas, pueden ser arroyos y demás. Todo eso que te nombré lo vamos a tener en cuenta a la hora de encontrar un lugar y ubicarnos, claramente, ¿no? Así que todo eso que te nombré es muy importante, pero a la hora de ubicarnos también vamos a utilizar otras cosas. Otra forma de orientarnos muy sencilla es tomar como referencia el lugar por donde sale el sol. ¿Vos sabés dónde sale el sol? Por el oeste, ¿no? Por el este sale. Por el este, perfecto. Por el este, sale por el este y se va a poner por el oeste, ¿sí? Es un poco complicado, pero uno cuando lo aprende se puede desenvolver muy bien de esta forma. Entonces yo te hablo del este, del oeste, del norte y del sur. ¿De qué te estoy hablando? Bueno, te voy a estar hablando de puntos cardinales. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos a partir de puntos cardinales, vamos a estar hablando de orientación. ¿Sí? Este sentido y esta acción de orientarnos con los puntos cardinales se llama orientación. ¿Y cómo nos orientamos? ¿Dónde vamos a encontrar estos puntos cardinales? Bueno, en instrumentos. Un instrumento que conocemos todos,
que ahora mucho no se usa, pero en un momento se usó muchísimo, y es la brújula. ¿Qué será la brújula? Bueno, la brújula es un elemento que va a tener dibujado la rosa de los vientos y nos va a permitir poder ubicarnos. ¿Cómo se compone? Bueno, va a estar compuesto por una aguja que va a estar imantada y va a proyectar hacia el norte. Entonces nosotros vamos a darnos cuenta en qué lugar nos encontramos. Que es la que está en pantalla arriba. La que está en pantalla, sí, que es un instrumento que, como decía, tal vez ahora no lo utilizamos mucho. Pero en un momento era el elemento más preciso para poder llegar a un lugar y para ubicarse. Claro, por decir por historia, arrancábamos con el sol, algún indicio o algo, y vamos evolucionando y encontrando nuevos artefactos para guiarnos. Totalmente. Muy bien. Y tenemos otro dibujito por acá atrás mío, que es la rosa de los vientos. ¿Qué Ese tiene que la está rosa de los abajo. vientos? Claro, Ese que está abajo. la que está abajo, muy bien. La rosa de los vientos nos va a indicar el norte, el sur, el este y el oeste. Y hay otras agujitas ahí a los costados que tienen que ver con puntos intermedios, que van a ser el noroeste, el nordeste, el suroeste y el sudeste, Perfecto. que también hay que tenerlo muy en claro. Muy bien. Ahora, para hablar un poco de los planos, que te lo mencioné hace un ratito, tenemos que saber que un plano va a ser una figura. Sí. Y una figura que va a estar compuesta por líneas y otras figuras geométricas. ¿Y qué van a representar? Bueno, pueden representar un barrio, pueden representar una ciudad, una localidad, o lo que nosotros queramos. Muy bien. ¿Y qué va a representar este plano? Bueno, este plano va a tener principalmente las calles, sus nombres y las manzanas. Así que muy atento acá, es muy importante esto. Son elementos que no van a faltar, pero aún así podemos tener otros elementos también. Otros elementos que son muy importantes a la hora de guiarse. Estos van a tener diferentes cuadros, algunos planos y otros no, pero los que tienen algunas características más difíciles van a tener dibujitos que nos van a marcar a qué nos estamos refiriendo. Claro, mientras más detallado mejor, porque para encontrar la ubicación que nosotros queremos claramente, Sí. tiene que estar un mapa bien detallado para que nosotros sepamos a dónde ir y cómo llegar. Totalmente. Muy bien. Y ahora te quiero explicar de dónde sacamos información para hacer esos planos. ¿De dónde, Mauricio? Bueno, principalmente vamos a saber que para hacer esos planos nos vamos a basar mediante imágenes. Imágenes que pueden ser tomadas por aviones o imágenes satelitales también. Ah, bastante Si yo tecnología ya tenemos. Mucha tecnología, sí. Si yo te digo imágenes de aviones, vos me preguntarás cómo se toman. Bueno, es muy fácil, ¿sí? El avión va a tener una cámara fotográfica que desde arriba va a tomar todas las imágenes y después un cartógrafo, que es el que se encarga de hacer los planos o de los mapas, va a ver qué información es la más importante para poner en estos planos. Pero si yo te nombro, ¿sí?, las imágenes satelitales van a estar en los satélites. Los satélites son naves que no están tripuladas, no llevan personas. Todo computadora. Todo computadora, entonces van a recorrer todo el exterior de la Tierra y las imágenes van a ser enviadas. Van a ser enviadas a computadoras y los cartógrafos van a utilizar esa información para realizar los planos y los mapas. Muy bien. Y ahora, si yo te hablo de mapas, ¿será lo mismo que un plano? Plano, mapa. Podría llegar a ser lo mismo, pero no, ¿no? No es lo mismo, muchas veces lo confundimos. Pero cuando hablamos de un mapa tenemos que hablar de una representación que va a mostrar superficies de mayor tamaño. Ahora no vamos a estar hablando ni de barrios ni de localidades. Entonces, para dejarlo en claro, el mapa es... Va a representar superficies de más tamaño. Va a representar provincias, Sí. países o continentes también, ¿sí? Muy bien. Y un mapa entonces nos va a mostrar cómo se van dividiendo esas provincias, pueden ser esos partidos, esos departamentos, esos países y demás. Hasta continente podríamos Hasta tener. continentes, muy bien. Eso es lo que nos va a mostrar el mapa. Perfecto, muy bien. Mapas. ¿Habrá distintos tipos de mapas? Y ya viendo lo que nos venís contando, sí. Hay un montón de tipos de mapas. Nosotros nos vamos a enfocar en dos, que son los que más utilizamos. Sí. Uno es el mapa político. Cuando hablamos de mapa político, vamos a hablar de mapas que representan, como te mencioné anteriormente, provincias, países, continentes y demás, pero que van a estar divididos por líneas imaginarias.
Líneas imaginarias que nosotros no las vamos a ver si estamos en ese lugar, pero las vamos a ver en el mapa. Es una división administrativa. Pero si hablamos de mapas temáticos, vamos a hablar de mapas que nos van a representar algo específico. ¿Qué puede ser? Pueden ser rutas, pueden ser ríos. Es en el que viene detallado montañas, biomas, relieves y demás. ¿Qué necesitamos para hacer un mapa temático? Información. Información sobre eso que queremos representar. Si queremos representar un bioma, vamos a necesitar información de biomas. O sea, el más detallado estaría siendo el físico. El físico, que en este caso sería el temático. Entonces, arriba teníamos ahí en la imagen recién, sí, el mapa que tenemos arriba es el político, que tiene todas las provincias detalladas por colores, y abajo el físico. El físico o temático, en este caso, representando algo en particular. Perfecto. Muy bien. Hay otros tipos de mapas, claramente, que nos va a representar todo el mundo. A ver, si nosotros queremos representar en realidad todo el mundo, la mejor manera de representarlo va a ser a través de un globo terráqueo. Pero ¿cómo hacemos para plasmarlo en una hoja, en un papel? Bueno, necesitamos un planiferio. Estaría medio complicado. Estaría medio complicado, así que vamos a necesitar un planiferio. ¿El planiferio qué nos va a demostrar? Bueno, nos va a demostrar líneas imaginarias, ¿sí? Líneas imaginarias que van a dividir los países y también otras líneas imaginarias que van a dividir el norte del sur y el este y del oeste. Ahí lo vamos a ver en el mapa que está presentado. La línea imaginaria que va a dividir el norte del sur se va a llamar Ecuador. Y lo vamos a ver en la mitad del planiferio. Pero si ahora queremos saber cuál es la línea que va a dividir el este del oeste, vamos a hablar del meridiano de Greenwich. Son líneas muy importantes que nos van a dividir norte, sur, este y oeste. Y además, como lo vemos en el mapa, vamos a ver las superficies emergidas como los continentes. Y todo el espacio en celeste van a ser las superficies de agua, las grandes masas de agua. Los océanos. Estamos hablando de los océanos y de los mares, que en total sabemos que tenemos el océano Atlántico, el océano Índico, el océano Pacífico y el océano Antártico. Así que bueno, es mucha información por ahí, pero es información que la tenemos que tener siempre en cuenta porque nos va a servir para ubicarnos y para saber de qué se trata un mapa, qué es lo que presenta un mapa. Claro, para no perderse prácticamente. Totalmente. Bueno, ¿estamos con esto, Mauro? Estamos. Perfecto. ¿Quedó claro? Perfecto, porque con esta clase lo que tenemos en cuenta es cómo guiarnos, cómo leer un mapa, que es importante a la hora de salir de viaje con la familia, tal vez ir de acá a la playa, por así decir. Totalmente. Y hay que saber qué rutas tomar y ahí ya tenemos el mapa. Así que, Mauro, muy bien. Muy linda la charla. Así que ahora, continuando con el programa, vamos a hablar de ciencias naturales. Ya tuvimos las sociales, ahora vamos hacia lo natural. Para eso vamos a llamar a Leonardo, nuestro querido profesor de ciencias naturales. Adelante, Leo. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Cuidado. Bien, acá andamos. Me cae el... Tranquilo ahí, tranquilo con la entrada. Vamos, Leo, ¿de qué tenés para hablarnos hoy? Bien, vamos a hablar sobre la diversidad de las plantas. Ya estuvimos hablando sobre la diversidad de los animales en la unidad 1. Y también hablamos un poco, en la unidad misma 1, hablamos sobre la clasificación de los seres vivos, ¿sí? Todo siempre partiendo desde el libro Manual Bonaerense de cuarto año. ¿Qué criterios utilizaron los científicos y los estudiosos para analizar una planta? ¿Qué es lo que vieron? Bueno, vamos a partir desde que estaba en la antigua Grecia. ¿Sí? Vamos para atrás y vamos a la antigua Grecia. Los griegos se empezaron a fijar en las plantas en su tamaño, su composición, ¿sí? Se dieron cuenta que algunas plantas tienen una raíz, un tallo, que sería el eje central, y una copa, ¿sí? O hojas, y las hojas. Pero los griegos no se quedaron solamente con eso. Con el paso del tiempo fueron mejorando la idea de clasificación. Entonces dijeron, bueno, no lo podemos agrupar en tallo, hojas y raíz, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a dividirlo entonces en árboles, que son aquellos que tienen un tallo, como por ejemplo acá dice, su tallo es leñoso, o tallo herbáceo. El tallo herbáceo sería como el leñoso, pero mucho más delgado y flexible. Por lo general no se rompe fácil, ¿eh? Hay algunas plantas que querés arrancarlos y no sale. El tallo puede tener distintos nombres.
Se le llama tronco, por ejemplo, en los árboles. ¿Sí? Es parecido, es el eje central de una planta. Porque un árbol es una planta gigante. Pueden tener muchos años, algunos otros menos, pero esa es la clasificación de los griegos. Con el paso del tiempo, los griegos dijeron, bueno, no podemos clasificarlos en árbol, arbusto y hierbas. ¿Sí? Claro, hay más variedades. Claro, hay más cosas. Hay algunas hierbas que me sirven para curarme. Entonces dijeron, listo, clasificación por planta medicinal. Hay algunas hierbas que las utilizo para decorar. Listo, clasificación por ornamentales. Todas esas plantas se llaman ornamentales. Y ya cuando tengo las otras plantas que me quedan, ¿cuáles son? Las que tengo que consumir. Entonces, una clasificación por comestibles. Así lo clasificaron los griegos. Nosotros tuvimos que tener una clasificación particular. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos y dijimos, bueno, ya tenemos la diferencia por los tallos, ya tenemos la diferencia para qué nos sirve, si es comestible o no. Vamos a mirar más profundo y vamos a saber si son vasculares o no. ¿Sí? ¿Qué es vascular? ¿Qué es vascular? Acá lo tenemos, dos ejemplos hermosos. Una planta vascular es aquella que tiene como si fuesen venas, ¿sí? Internas. Son una especie de tubos que tienen internos que sirve desde la raíz hasta la punta de las hojas, les sirve para transportar alimento. ¿Sí? Transporta todo lo que son los fluidos de la misma planta. Siempre retomando lo que es anterior, vimos que no tienen locomoción. En una de las partes decía que no tenían locomoción. Eso está claro, ya lo aclaramos en la unidad 2 y en la unidad 1, que una planta en el reino vegetal no se puede mover por sí sola. ¿Sí? Pero la parte vascular es muy importante, porque que tenga báscula, ¿sí? Que tenga un sector de venas, por así decirlo, hace que yo pueda diferenciar otras que no tienen esas mismas cavidades. Pero bueno, acá tenemos por ejemplo una aloe vera, que sí los tiene. Si ustedes cortan una aloe vera van a ver una serie de tubitos. Es muy importante separarlo en ese orden, porque las clasificaciones fueron así. Con el tiempo ya dijimos, ya los utilizamos para comida, para medicina, y ahora vamos a ver más al fondo. Ahora, con el tiempo más adelante, a nuestra época actual, ya dejamos de clasificar tanto en vascular y nos basamos más en lo que es celular, ¿sí? Las células. Pero bueno, eso ya es harina para otro costal, como claro, quien dice. Más adelante, en otras unidades vamos a ver para qué nos sirven las células y demás. Retomando, ¿una planta puede fabricar alimento? Sí y no. Hay plantas que no fabrican alimento. Las plantas verdes, por ejemplo, estas que vemos acá, son plantas que fabrican su alimento a través de la fotosíntesis. Después hay otras que no, que son plantas parásitas, se las conoce. Acá tenemos ejemplos de no vasculares, ¿sí? De aquellas que ya no tienen ese sistema de básculas o de vasos internos. ¿Sí? ¿Cómo hace si no tiene esos vasos internos para transportar los líquidos? Tienen otro sistema. ¿Sí? Ellos no tienen ni raíz, ni tallo, ni hojas. Puede ser que absorban lo del... Absorben lo del ambiente. ¿Sí? Ellos no tienen ni raíces, ni tallos, ni hojas. Pero necesitan el ambiente húmedo. Siempre van a crecer en un ambiente muy húmedo. Y ahí es donde van a absorber el agua, por ejemplo. Y los nutrientes también, del mismo polvo del aire o del mismo suelo, pero lo agarran en pequeñas proporciones. ¿Sí? No llegan a tener raíces, sino son extensiones cada vez más grandes de ellas. Llegan a tener muchísimos, pero muchísimos metros de largo a lo ancho. Se amplían. Se amplían demasiado, llegan a ser demasiado invasivas. Tanto que pueden dañar a la planta en la que están adheridos. Sí, eso también es muy Podríamos importante. decir uno muy común, la enredadera. Claro, una enredadera parecida a una enredadera, ¿sí? Esto es, acá en los ejemplos lo vemos muy claro. Tenemos el musgo que crece alrededor del árbol, se alimenta de los polvillos que hay alrededor del árbol. Pero si llegase a crecer demasiado el musgo atravesando todo el árbol, podría afectarlo al mismo. Porque no le llegaría bien la luz solar a las hojas y demás, y el árbol puede perecer, ¿sí? Se puede morir. Esas son todas las clasificaciones que tuvimos de los seres vivos parte de las plantas. Ahora, los científicos con el largo de los años van a ir mejorando las clasificaciones, porque todo esto se va clasificando para agrupar, ¿sí? Para separar, para yo saber qué planta estoy mirando y poder identificarla.
Si veo que es algo que no tiene una raíz, si yo lo levanto y no tiene una raíz y está todo muy largo, ya sé que es una planta no vascular y puede ser un musgo o algún otro. Después están las vasculares, que también pueden ser algunos helechos, por ejemplo, que ven en las plantas así, grandes, hermosas, que parecen sierras, que parecen serruchitos. Esos son los helechos. Hay un montonazo de clasificaciones de helechos, pero para darme cuenta yo que es un helecho, primero me fijo si tiene forma de sierra, ¿sí? De serrucho, y si miro en la parte de atrás, la mayoría tiene como puntitos. Esos puntitos se llaman soros, que es lo que utiliza la planta para reproducirse. Porque las plantas comunes, por ejemplo la del naranjo, el naranjo tiene un árbol enorme, pone una fruta hermosa, que es la naranja, y adentro de la naranja hay semillas. Esa es la forma de reproducirse de la planta. Igual, más adelante, en la unidad número 6, vamos a ver lo que es la reproducción de la planta y cómo se clasifican. Pero esto es un pantallazo. Los helechos no tienen una fruta. No da ni fruta ni flor. Entonces, tiene que utilizar esos soros para liberar una especie de esporas chiquititas en las que se van con el viento y se van reproduciendo así. Así las plantas vasculares que no tienen frutos se reproducen. Después tenemos las no vasculares, que bueno, ya explicamos cómo, se van ampliando. A medida que necesitan un lugar con mayor humedad, se van ampliando. La unidad número 3 del libro es cortita, porque más adelante se amplía lo que es la reproducción de la planta, ¿sí? Esto es un pantallazo general. Cualquier cosita, si tienen alguna duda, siempre pueden recurrir al manual de cuarto grado, ¿sí? Ahí está completamente todo. Acá tenemos, por ejemplo, al fin de la unidad 3, pero tiene un ejemplo ahí del crecimiento de una planta. Hermosa planta. Además, si tenemos que hablar de todas las plantas que existen, no nos alcanzaría el tiempo. Claro, por eso mismo tenemos que tener una idea de cómo agruparlas, y cómo es lo que estoy mirando y saber qué es lo que come, por ejemplo, de qué se alimenta, si tengo que tenerla al sol o en la sombra y demás. Bueno, todas las agrupaciones van de a poquito. Y de a poquito vamos a ir viendo, porque ya como adelantaste, vamos a ir viendo claro, en la unidad 6 en otras unidades, ¿no? De a poquito. Sí, son 14 unidades, imagínense. Hay mucha información, ¿no, Leo? Muchísima. Muy bien, Leo. Muchas gracias por todo lo que nos contaste hoy, así que te agradecemos. Y no te vayas porque seguimos en el próximo bloque. Nos queda hablar sobre matemática y prácticas del lenguaje. Así que ya volvemos y no te vayas. Vecinos que me decían, hace 50 años que vivimos acá, hace 40 años que vivimos acá, jamás imaginamos una obra de este nivel para los paduenses. Y hacía falta una obra así, ¿viste? Por el tráfico, los fines de semana, la barrera esta que se complica. Es muy importante por el movimiento comercial principalmente, mucha más rapidez, mucho menos accidentes. Gente cómo trabaja, las máquinas, es una maravilla. No lo pensamos, esto lleva 2 o 3 meses, ya está hecho un puente. Fabuloso. La verdad que es una cosa nunca vista. Es interesante, muy importante y muy importante para el lugar. Va a permitir frecuentar más los trenes, que la gente viaje mejor. Esto es una cosa de suma importancia, aparte para unir los dos lados del barrio. La verdad que es un espectáculo lo que están haciendo. Esto es una belleza. Impensado que Padua podía haber una cosa tan hermosa. Está terminando la colocación de este puente modular que lo construimos para poder darle posibilidad al sistema ferroviario mayor cantidad de servicios, menor índice de siniestralidad, mayor seguridad y de esta manera poder tener mejores servicios para cada usuario y cada usuaria de tren. Hace 2 semanas se colocó la primera rampa, hace poquitita, 2 días, se colocó la segunda y en este sábado el puente, por lo menos la obra de ingeniería civil, terminada. En pocos días seguramente tendremos la inauguración, corte de cinta para que los vecinos ya empiecen a disfrutar de este maravilloso puente. Estamos en la escuela primaria 11, en el Parque San Martín, en donde vinimos a visitar
las obras que hicimos con el municipio y cómo fue que trabajó el programa Potenciar Trabajo, hacer lo posible desde nuestro rol, que es tratar de igualar, como siempre decimos, de que la escuela pública tenga de a poco edificios dignos para todos los chicos que habitan en Merlo. Un nuevo impulso y una nueva inversión en infraestructura escolar, gracias al gobernador, a la ministra de Educación, y por eso bueno, estamos colaborando y tratando de estar muy cerquita de las escuelas, las comunidades educativas. Ese trabajo articulado hace que podamos tener mucho más rápido cambios y transformaciones para que cuando vuelva la presencialidad los chicos puedan tener edificios que sean dignos, sean lugares seguros y agradables para poder estudiar. Agradecida porque bueno, desde el primer momento que siempre pedimos la colaboración tanto del municipio, consejo escolar, siempre nos dan una mano y están presentes, felices, y bueno, y este último con el tema de la pintura le da un gran avance para la escuela nuestra. Hay un programa nacional que es Argentina Unida por la Educación y el Trabajo, que nos permite refaccionar los edificios escolares del distrito con beneficiarios y beneficiarias del Potenciar Trabajo, mostrarle a las comunidades que las organizaciones sociales estamos firmes en el propósito de poner a la Argentina de pie. Gracias a Dios vamos a tener una escuela más digna para los chicos que están del distrito de Merlo. Van a encontrarse una escuela distinta, más cómoda, más arreglada, más sana. Realmente es un orgullo para la comunidad, para los chicos, para sentir, como dijo el señor Gustavo, que cuando ellos vuelvan tengan una escuela digna, como se lo merecen. Bienvenidos al segundo bloque del programa Como en el Aula. Gracias ahí por estar. Este programa, acuérdense, que está dirigido a los alumnos de cuarto año de la primaria. En este bloque vamos a arrancar hablando sobre las prácticas del lenguaje y la literatura, de la mano de Gaby, que la vamos a recibir con un fuerte aplauso. Venga, Gaby. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Gaby, ¿qué tenés para hablarnos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de los núcleos narrativos y la coherencia. Nosotros en la clase anterior habíamos hablado con un cuento maravilloso, ¿sí? Entonces, hoy vamos a basarnos en este cuento maravilloso para hablar de este tema que son los núcleos narrativos. Los núcleos narrativos están en todos los cuentos, no solamente en los cuentos maravillosos, ¿no? ¿Qué son los núcleos narrativos? Son aquellas acciones que hacen los personajes y que se van secuenciando, unas van dando origen a las otras. A lo largo de la historia, los personajes realizan acciones que se van relacionando unas con otras y van llegando así hasta el final, hasta desarrollar toda la acción del cuento. Cada una de esas acciones se llama núcleo narrativo. Esas acciones generalmente dan origen a otras, algunas que son más importantes y otras que no. Las más importantes son las que uno utiliza para dar el argumento de una historia. Por ejemplo, vamos a la placa que sigue, para ver. Acá tenemos ejemplos de núcleos narrativos que tienen que ver con el cuento que vimos la clase anterior. Si yo leo secuenciadamente todas estas oraciones, yo voy a tener una idea del argumento del cuento. Las hijas piden regalo a su padre. El padre corta una rosa del palacio de los dos jardines. El animal persigue al padre para quitarle la flor. El padre promete al animal que lo dejará casarse con su hija. El animal se lleva a Preciosa a su palacio. Preciosa regresa a su casa para cuidar a su papá enfermo. Preciosa vuelve a palacio porque extraña al animal. Preciosa encuentra moribundo al animal. Preciosa declara su amor al animal y el animal se convierte en un príncipe. Recuerden que por ser un cuento maravilloso tenemos transformaciones. Acá hay un personaje que de ser animal se convierte, se transforma en un príncipe. Si nosotros vemos todas estas oraciones, digamos, o estos núcleos narrativos, todos tienen un verbo y esa es la acción principal. Y vamos a tener una idea de lo que es el cuento. Y nos damos cuenta de que están ordenados,
¿sí? Están ordenados. Las hijas piden regalo y el padre corta una rosa porque la hija le pidió ese regalo. Hay un orden lógico, hay una secuencia narrativa. Ahora vemos este ejemplo, ¿sí? En este ejemplo tenemos núcleos narrativos también. Tenemos oraciones con acciones. Si nosotros no conociéramos el cuento y yo les leo estas oraciones, yo creo que ustedes no entenderían de qué se trata. ¿Sí? ¿Vamos a hacer la prueba? Miren. Preciosa encuentra moribundo al animal. El padre corta una rosa del palacio de los 2 jardines. El padre enferma. El animal se convierte en príncipe. Preciosa extraña al animal y Preciosa regresa a su casa. Como verán, no hay un orden lógico. Es decir, no hay una secuencia narrativa. No sigue un hilo. Esto hace que no se conforme un cuento acá. No es un argumento. No se entiende. Ahora vamos a ir a otro ejemplo. Ahí está. Mirando este ejemplo vamos a ver otro elemento más. El animal llevó a palacio a Preciosa. La invitó a sentarse en la galería que daba al jardín de verano. El lobo disfrazado de abuelita se comió a Caperucita. Así fue como Alicia dejó el país de las maravillas y volvió a su casa. ¿Qué pasó en este ejemplo? Si ustedes se dan cuenta y conocen los cuentos maravillosos, aquí se juntaron, se unieron núcleos narrativos de distintas historias, ¿sí? Empieza hablando de Preciosa, sigue hablando del lobo y Caperucita, saben que el cuento de Caperucita es otro, y después termina hablando de Alicia en el País de las Maravillas. No existe una unidad temática. Es decir, ¿se entiende esto? Si comprendés o leíste alguno de los cuentos, sí. Claro. Llegás a armar algo, pero si no, es una sopa ya. No, claro, es un lío, no se entiende mucho. Entonces, estos 2 elementos, a ver, vamos a la placa que sigue, hacen a la coherencia de un cuento. Entonces, tiene que haber un orden lógico, es decir, las acciones o los núcleos narrativos tienen que ser secuenciados y tiene que haber una unidad temática, es decir, toda la historia se tiene que referir al mismo tema. Estos 2 puntos son esenciales para el otro tema que íbamos a ver hoy, que es la coherencia. Entonces, ¿qué es la coherencia? Vamos a la placa. La coherencia es esto, es lo que le da sentido y significado a un texto y lo hace comprensible. Está formado por estos 2 elementos, esa secuencia lógica, ¿sí? Y esa unidad temática. Con estos 2 elementos, yo tengo una comprensión del texto, puedo entender de qué se trata, puedo seguirlo, puedo renarrarlo después. Sin estas 2 cosas no. Pero hay un elemento más, y lo vamos a hacer con unos ejemplos. A ver, vamos a la placa que sigue. Propósito del texto. Hay 3 preguntas. ¿Quién lo escribe? ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Y para qué lo escribe? Yo te voy a dar un ejemplo. Suponte que estás estudiando medicina. Sí. Perfecto. Y necesitas un libro que hable sobre el corazón. ¿Quién va a escribir ese libro? ¿Lo puede escribir un mecánico? Y no, diría más un doctor. Un doctor, un científico, uno que estudió. Entonces, el que escribe tiene que saber del tema que vos necesitas aprender. Claro. ¿Y para qué lo va a escribir? Para que vos aprendas. Entonces, eso es el propósito del texto. El que lo escribe tiene que ser idóneo en el tema que va a escribir y tiene que saber para quién lo escribe. Si yo voy a escribir un cuento infantil, no voy a buscar a un licenciado en química para que me lo escriba, ¿no? Tiene que ser alguien idóneo para que sea entendible para el niño. ¿Y para qué lo escribe? Bueno, lo escribe para incentivarlo a la lectura, para enseñarle a leer, o sea, para entretenerlo. Todos
estas tres cositas, el que lo escribe, el que lo recibe y el para qué, tienen que estar relacionados. Tiene que ver con el propósito de los textos. Y este es el tercer punto, vamos a la placa que sigue, para que exista la coherencia en un texto. Entonces, la coherencia textual está dada por estos tres elementos. El orden lógico quiere decir que los núcleos narrativos, o sea, las grandes acciones, vayan secuenciadas de tal manera que empiecen desde las primeras acciones que van desarrollándose hasta llegar a un final. Una unidad temática, es decir, todo el texto tiene que tener la misma temática y tiene que tener un propósito, es decir, alguien que lo escriba para alguien y con una, digamos, con una causa, un motivo. Cuando yo voy a escribir un texto también tengo que tener en cuenta estas tres cosas. Si quiero escribir un relato, si quiero escribir un cuento, una historia, tengo que tener en cuenta que tengo que ordenar, digamos, cronológicamente las acciones, que siempre tengo que llevar el mismo tema, no puedo empezar hablando de un tema y después saliendo por otro, porque eso ya en un cuento no va, eso podría ser en una novela, pero en un cuento tiene que tener una unidad temática y un propósito, saber a quién se lo escribo y para qué. Perfecto, ya de a poco vamos armando todo el esquema para poder cada uno en su casa o en el mismo aula poder crear su propio cuento. Exactamente, exactamente. Todos pueden escribir. Hay que animarlos a todos a poder escribir. Todos pueden escribir. Desarrollar su historia, su imaginación y ver que tal vez puede salir algo lindo. Obviamente. Un buen cuento para todos en Merlo podríamos hacer. Así que bueno, Gaby, qué lindo que haya podido venir, darnos esta excelente clase de armar un marco ya, marcar todo cómo armar un cuentito. Sí, así que perfecto. muchas gracias, hasta la próxima, bueno, nos seguimos viendo. Muchas gracias. Volviendo con el programa, después de la parte de lengua, vamos a ir con el final, nuestra última materia, que es matemáticas. Así que vamos a invitar a Brian Carrizo. Brian, bienvenido. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. ¿Qué nos tenés hoy para hablar de matemáticas? Bueno, hoy vine a hablar un poquito sobre la proporcionalidad, ¿sí? Por eso trajimos el pizarrón para trabajar un poquito acá. Perfecto, ¿sí? Dale, Brian, de este lado, por favor. De este lado voy a poner, ok. Bueno, primero que nada, vamos a plantear qué decimos cuando algo es proporcional a otra cosa, ¿sí? ¿Qué significa que algo sea proporcional o que dos magnitudes o cantidades sean proporcionales? Bueno, decimos que dos cosas, dos magnitudes o cantidades son proporcionales cuando la modificación de una se impacta igualmente en la otra, ¿sí? Las dos formas, las dos cantidades cambian de la misma manera, ¿sí? De la misma forma. Por ejemplo, vamos a intentar a lo mejor con un ejemplo. ¿Sí? Suponiendo que yo estoy en mi casa. Sí. ¿Sí? Y tengo que llegar a un lugar, por ejemplo, a mi trabajo. Vamos a poner acá mi trabajo. Yo tengo una distancia que recorrer que vamos a poner que son de 5 cuadras. ¿Sí? Bueno, esto me va a llevar un tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Vamos a poner que no, siendo rápidos, nos va a tomar 2 minutos. Ah, bastante rápido. Bastante rápido. Hoy caminando ligero, caminando ligero. Bueno, esto lo podríamos modificar. Por ejemplo, un día cambio de trabajo, ¿sí? Ahora ya no trabajo a 5 cuadras. Trabajo en otro lugar que me queda a 10 cuadras, ¿sí? Vamos a poner acá, a otro lugar que ya me toma 10 cuadras. Este sería mi otro trabajo, mi nuevo trabajo, ¿sí? Bueno, ¿qué tiempo me va a llevar? Y un poquito más, un poquito más, ¿no? Vamos a decir que esto nos va a tomar el doble de tiempo, ya que tengo una doble distancia que recorrer. O sea que si yo tenía 5 cuadras y me tomaba 2 minutos, ¿sí? Si tengo que recorrer 10 cuadras, me va a tomar el doble. Entonces, vamos a decir que nos va a tomar 4 minutos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Estas magnitudes
son proporcionales. ¿Sí? Vamos a tener que las 5 cuadras que tengo que recorrer para llegar a mi trabajo van a ser, que me toman 2 minutos, van a ser proporcionales a las 10 cuadras que me tomarían si yo cambiara de trabajo y me tomaría el doble de tiempo. Estaríamos ¿sí? hablando como de una multiplicación. Claro, es exactamente lo que significa. Cuando hablamos de proporcionalidad, nosotros nos referimos a que si multiplicamos, por ejemplo, una magnitud, ¿sí?, por un número, la otra se modifica, la tengo que multiplicar por el mismo número y se va a modificar en la misma proporción. ¿Sí? O sea, eso es lo que significa que una cosa sea proporcional a la otra. Van a cambiar con la misma proporción. ¿Sí? Teniendo otro ejemplo, me prestás un poquitito, justito, mirá. Vamos a armar otro ejemplo. Por ejemplo, suponemos que tenemos 3 caramelos. 3 caramelitos que me cuestan, no sé, 5 pesos, vamos a poner. ¿Sí? ¿Barato o caro? No, bastante barato. ¿Bastante barato? Bueno. Si vas a comprar hoy con 10 pesos, te uno. Me parece que sí. Bueno, pero es un ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, si queremos comprar el doble de caramelos, vamos a suponer que queremos comprar 6 caramelos. ¿Sí? Bueno, ¿qué proporción nos va a tomar? ¿Qué cantidad de plata vamos a tener que... Y vamos a tener que duplicar. Y vamos a tener que duplicar, ya que si queremos comprar el doble de caramelos, la cantidad de plata que nos va a costar también va a ser el doble. En este caso sería como multiplicar al 3 por 2, ¿no? Pues ya que duplicamos la cantidad. ¿Sí? O sea que el precio también vamos a tener que multiplicarlo por 2, que en este caso nos va a costar 10 pesos. ¿Sí? A eso nos referimos cuando decimos que dos magnitudes son proporcionales, que son directamente proporcionales, ¿sí? Cambian en la misma proporción. ¿Sí? Ahora, ya tenemos un par de ejemplitos diciendo que dos cantidades o dos magnitudes son directamente proporcionales. Ahora vamos a ver qué significa cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a poner un pequeño ejemplo. Vamos a suponer que tenemos un circuito, ¿sí? Un circuito en donde yo lo recorro, ¿sí?, con mi bici a una cierta velocidad, ¿sí? Es un circuito cerrado. Podríamos decir que darle vuelta a la manzana con la bici. Darle vuelta a la manzana con la bici. Bueno, vamos a decir que yo me toma, no sé, voy a 10 kilómetros por hora, ¿sí? 10 kilómetros, ¿sí?, por hora, velocidad. Bueno, ahí tenemos. En 10 kilómetros puedo recorrer este circuito. Ahora bien, ¿qué tendríamos que hacer para aumentar o disminuir ese tiempo, esa velocidad? Y pedalear más fuerte. Y pedalear más fuerte, un poquito más rápido, ¿no? Bueno, ahora, si voy a 10 kilómetros, me toma 10 kilómetros por hora, ¿no? Me toma, sí. ¿Lo hacemos en una hora? A ver, por ejemplo. Bueno, este circuito. Vamos a 10 kilómetros por hora, suponiendo que este circuito tiene 10 kilómetros, o sea, en una hora lo puedo hacer. Sí. ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Bueno, ahora, si quiero aumentar ese tiempo, ¿sí? Quiero ir más rápido, hacerlo en 30 minutos. ¿Qué tendría que hacer? Ir más rápido, ¿no? Rápido. Como dijimos, pedalear más rápido. O sea, si yo aumento esta velocidad, ¿sí?, esta va a disminuir. Claro. A disminuir el tiempo, ¿sí? Dijimos que teníamos que disminuir más rápido. Si quiero aumentar el tiempo, disminuirlo, mejor dicho, a la mitad. En vez de que me tome una hora, quiero hacerlo en la mitad de una hora. En 30. En 30 minutos, ¿sí? 30 minutos. ¿Cuánto tendría que aumentar la velocidad? El doble. El doble, ¿no? O sea que en vez de ir a 10 kilómetros por hora, tendría que ir a 20 kilómetros por hora. ¿Sí? Ajá, ok. O sea que estas dos magnitudes no son
directamente proporcionales, son inversamente proporcionales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, cuando aumento una, ¿sí? En una proporción, la otra se va a disminuir en esa misma proporción, pero disminuye. ¿Sí? Antes era, si una aumentaba, la otra aumentaba. Si una disminuía, la otra también lo hacía. Acá, como son inversamente proporcionales, si una aumenta, la otra disminuye, y si una disminuye, la otra aumenta. Eso quiere decir que son inversamente proporcionales. Pasa lo contrario a lo que sucedía antes. ¿Sí? Ahora vamos a realizar el último ejemplo, que este es un ejemplo que aparece en el libro, que es que una chica, ¿sí?, que se dedica a fabricar cajas de bombones. Bueno, este ya no me está andando muy bien. Vamos a cambiarlo. Bueno, ella fabrica cajas de bombones. En cada caja entran 8 bombones. Tengo 8. Ella mete 8 por cada caja. Por cada caja. ¿Ok? Ahora, ella decía, bueno, ¿qué puedo hacer con cuántas cajas de bombones voy a necesitar, por ejemplo, para meter, no sé, 16 bombones? ¿Cuántas cajas necesitaría? Y ahí necesitaríamos 2 cajas. 2 cajas, ¿sí? Por eso se armó una pequeña tablita poniendo la cantidad de cajas que necesitaba armar, ¿sí? Y la cantidad de bombones que tenía que poner en cada caja. ¿Sí? Por ejemplo, para 2 cajas, si tenía 2 cajas, necesitaba 16 bombones, ¿no? Sí. Si tenía, no sé, 6 cajas. Y tendríamos ese 6 por 8. 6 por 8, ¿sí? O sea, 6 por 8. Bueno, vamos a poner 6 por 8. ¿Sí? Y así fue armando una tablita para saber qué cantidad de cajas, de cajas necesitaba para poner una cierta cantidad de bombones. Claro, si yo iba y le pedía cierta cantidad de bombones, ya con esa tablita ya sabía cuántas cajas equivalían. Claro. ¿Y esto qué quiere decir? A ver, la cantidad de bombones con la cantidad de cajas que necesitaba, podría armar una proporción para saber qué cantidad necesita de cajas de acuerdo a la cantidad de bombones que tenía disponibles. ¿Sí? Y así, armando esa tabla, podía saber, por ejemplo, qué cantidad de cajas necesitaba. ¿Sí? Bien, perfecto. Claro, y podríamos ir modificando y ir armando toda la tablita. Para que no venga alguien a pedirte 7 alfajores, 7 bombones. 7, y ahí ya te desarmó toda la tablita. Nos desarmaba todo. Claro, exactamente. Bueno, y así terminamos con lo de hoy. Perfecto, sí. Brian, qué lindo saber que en el ámbito que estuvimos hablando hoy, tuvimos ubicación geográfica, nos ubicamos con las plantas y ahora nos podemos ubicar con las matemáticas de la mano de Brian, que nos viene a contar que podemos armar una tabla, un esquema o duplicar, saber los valores para poder hacer nuestro día a día más resumido, podríamos decir, ¿no, Brian? Exactamente. Así que, bueno, gracias a ustedes por estar ahí, Brian, te damos un fuerte aplauso por haber venido, gracias por la matemática. Y a vos que estás ahí, que nos ves a diario o semanalmente, como vamos a ir armando nosotros las unidades, para que vos estés enterado de todo lo que realizamos en el manual de cuarto de primaria. Te agradecemos por estar ahí, agradecemos a la Secretaría de Cultura y a la Subsecretaría de Educación por llevar adelante este programa. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los muchachos atrás de cámaras. Así que gracias por estar ahí, nos vemos el próximo programa. Chao.